Y ya se está grabando. Eh, Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de este programa de formación online que estamos llevando a cabo desde el Campeonato de España de Debate. Eh, Os habla esta imagen que veis aquí con el logo de Campeonato. Soy Guillermo Serrano, soy no sé cómo se llama eso, el jefe de organización, el director, como sea, ¿no? La persona que le toca currar con esto. Eh, y nada, estoy aquí sobre todo para presentar a Dani, y un poco el taller. Antes de nada, sí que quiero dar infinitas gracias, como siempre, a la Universidad Camilo José, que es la que nos cede precisamente estas licencias de Blackboard para que podamos tener estos talleres en directo y poder compartir todo esto y participar lo más activamente posible, que creo que es como lo más guay de todo esto. Así que mil gracias a la Camilo por trabajar tanto con nosotros. Eh, y nada, lo dicho, hoy tenemos a don Daniel Lumbreras, eminencia ya del debate español, que ha sido... tiene dos grandes logros en debate. El segundo de ellos, en importancia, es haber adjudicado CEMUDE, lo cual no está mal. O sea, además lo digo yo porque también lo he hecho, entonces eso es un grandísimo logro, ¿no? Pero el primero es haber adjudicado el regional de Asturias, que eso es como lo más importante de todo. Eh, Así que tiene su palmarés, es increíble, tiene muchísima experiencia como juez y sobre todo a muchos de los que vais a estar en el torneo, tanto en el regional de Jaén, que es el más cercano, que estuvisteis en Asturias, patria querida, los que Valencia, los que vais del Campeonato de España, fijo que os ha juzgado a muchísimos de vosotros, porque activo ha estado bastante durante estos últimos 2, 3 años, así que seguro que tiene muchísimas cosas que deciros, sobre todo sobre puntos de orador. Así que nada, no le quito más tiempo y lo dicho, don Daniel Lumbrera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Guillermo, por esta presentación. Antes que nada, ¿se me escucha y se me oye bien? Los puntos de información por el chat. Hola. Se te escucha. Sí, ¿Puede sí, se te escucha poner, bien, se te escucha. ¿Me oís correctamente? Vale, perfecto. Pues nada, lo primero es, en esta vida, ser agradecido. Esta formación no sería posible sin tres grandes referentes para mí en el arte de juzgar BP, que son Carmen Vallecillo, Sabrin Yermak y Juncal León. Es una formación bastante sencilla, tampoco hay muchísimo de contenido, entonces al final dejaremos un ratito para preguntas, que seguramente será lo más interesante, porque tampoco os voy a descubrir grandes cosas, son cosas que seguramente tenemos en el fondo de la cabeza, pero que está bien tener presentes a la hora de juzgar. Lo primero, los puntos de orador. Es importante recordar siempre que son la medida de la calidad del discurso. Y en BP, el fondo y la forma no están separados, como en otras modalidades de debate, como por ejemplo el académico, sino que forman un todo interrelacionado. Un discurso que tenga un fondo buenísimo, pero una forma extremadamente defectuosa, no va a resultar tan persuasivo como un discurso con buen fondo y buena forma. Y de la misma manera, un discurso que tenga una forma buenísima, pero no tenga poco o ningún contenido, pues tampoco va a resultar muy persuasivo para el panel, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, recordemos también lo que no son los puntos de orador. Los puntos de orador no son una manera para premiar un determinado estilo de debatir, para poner 80 porque nos ha parecido un discurso bonito, movedor, o tampoco son una herramienta para decir, bueno, es que esta comparativa la sacamos por split, tenemos muchas dudas, pues bueno, tú dices que ganaban estos, tú dices que ganaban los otros, pues usamos los puntos de orador para que solo tengan un punto de diferencia. No. Se trata de valorar cada discurso de forma holística y de forma individual, ¿vale? Esto nos lleva a el punto del equipo.
Como sabéis, no puede haber jamás empates entre los diferentes equipos. El primer equipo tiene que ser el que más puntos de orador tiene en conjunto, luego viene el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, dentro de los equipos puede haber diferencias en los puntos de orador. Llega la liberación y decimos, bueno, es que el extensionista de gobierno y la látigo de gobierno lo hicieron de manera muy parecida. Pues les ponemos los mismos puntos de orador, un 75, por ejemplo. Pero es muy habitual que haya un poco de diferencia, ¿vale? Que haya una de las dos personas que haya hecho un pelín mejor, que haya tenido un mejor desempeño, un turno más iluminado, y entonces podemos ponerle un punto, 2 puntos, y no hay miedo a tener 3 puntos de valor de diferencia, o sea, es de lo más común. Puede ser que sea una moción de una cuestión que nosotros manejemos mucho. Por ejemplo, a mí a lo mejor me pone una moción de, yo qué sé, de periodismo, de educación y piloto más, y la pareja que va conmigo pues lo hace razonablemente bien, pero a lo mejor tiene un mal día o se traba o cualquiera de las cosas que nos puede pasar. Y hay una diferencia notable, pues ponemos 3 puntos de diferencia. Y no pasa nada, no hay que tener ningún complejo con eso. Ahora, si tenemos ya más de 4 o 5, pues 4 yo lo he visto alguna vez, 5 creo que no. Eso es algo muy, muy excepcional y tenemos que mirar si realmente eso es una diferencia justificable. Yo qué sé, pues alguien que explique todo el peso del turno y el segundo orador pues simplemente salga, diga 4 cosas y se siente. Pero son casos extremadamente infrecuentes. ¿Pueden suceder? Sí. Entonces, ¿qué es lo más habitual que suceda? Una diferencia en las parejas de 1 punto, 2 puntos o igualdad y alguna vez 3, más súper excepcional. Dentro de la sala, los diferentes equipos. Sabéis que la tabla de Varsovia va agrupada en bandas. Habitualmente jugaremos con 2 o con 3 bandas. ¿Por qué? Porque por la mecánica de tabulación, por el power matching, las parejas que se enfrentan suelen ser personas de un nivel más o menos similar, salvo que haya un temido pull up o al revés, que haya un pull down que nos distorsione un poco el promedio. Si vamos a tener que usar más de 3 bandas en la tabla de Varsovia, tenemos que preocuparnos y reflexionar si realmente hay una diferencia tan grande comparativamente entre los diferentes equipos. ¿Por qué es tan importante que nos fijemos en las diferencias y si están justificadas? Porque, como seguramente muchos de vosotros os haya pasado, los últimos puntos del break, a menudo, por no decir prácticamente siempre, se deciden por diferencia de puntos de orador a igualdad de puntos de equipo. Por lo tanto, sobre todo en las rondas cerradas, tenemos que ser especialmente cuidadosos con qué puntos de orador asignamos, porque es la diferencia para un equipo entre pasar el break o pasar una noche de juerga sin remordimientos porque no ha habido break. Y también porque podemos fastidiarle a alguien el top de oradores y eso a veces tiene una repercusión económica. Por lo tanto, en nuestras manos están encomendadas grandes responsabilidades. Bien, la tabla de Varsovia tenemos que tenerla siempre a mano. Llevadla en el móvil, porque aunque suele haber una en las salas, por si acaso no la hubiera, tenedla siempre en el móvil. ¿Dónde tenía yo? Aquí está. Bien, la tabla de Varsovia viene con unas instrucciones al principio de cómo la tenemos que usar. Y aunque es de 50 a 100, los rangos extremos no son funcionales. O sea, actualmente, cuando yo empezaba todavía se ponía algún 50, es extremadamente raro poner un 50, porque un 50 es levantarte, saludar y volverte a sentar. Prácticamente todo el mundo dice algo como para estar en un 60. Lo normal en términos estadísticos, la distribución suele ir entre 66 por un lado y 82, y en los torneos de mucho nivel, en las
top room se puede llegar incluso a un 85. Yo en mi vida he visto más de 85. Es extremadamente raro, mejores oradores mundiales pueden hacer eso, ¿vale? No es imposible, pero es muy raro. De la misma manera que es muy raro encontrarse a alguien por debajo de un 66. ¿Cuál es el punto de referencia que tenemos que tener muy presente? La banda del 73-75, que es lo que se considera un discurso promedio en términos estadísticos. Un torneo habitual sigue una distribución normal, esa campanita de Gauss que hemos visto muchas veces, en las que los sucesos más frecuentes están en el medio y lo que pasa a los extremos es muy raro, muy infrecuente. La banda del 73-75 es lo que nos sirve como punto de referencia a la hora de pensar si los discursos están por encima o por debajo de ese promedio. Ese promedio se refiere a un discurso que es mediano, que no es ni bueno ni malo en general. ¿Y qué nos dice? Argumentos mayoritariamente relevantes pueden fallar en involucrarse de manera suficiente con uno o varios temas relevantes para el debate. Es decir, presentan cosas que son importantes, que tienen relevancia, pero pueden tener poco engagement con otros argumentos que son bastante importantes. Argumentos lógicos, pero tienden a ser simplistas y vulnerables a respuestas competentes. Es decir, que no son argumentos que salgan de la nada, tienen una serie de nexos lógicos, hay una cadena de causalidad, pero son argumentos que no tienen mucha sofisticación, impactos muy sencillos, y alguien que sea hábilmente refutando se lo carga. A veces es difícil de seguir y, por tanto, dar crédito a la totalidad del discurso. Son argumentos que tienen problemas, se pueden más o menos entender, pero por momentos nos perdemos o hay cosas que son difíciles. Esa es la banda del promedio. Entonces, cuando un orador se sienta, o después del debate, cuando nos sentamos a deliberar, con la tabla delante, siempre la tabla del último CEMUDE, porque puede haber actualizaciones, como es el caso de 2022, que ha habido una retraducción del inglés, pues vamos viendo en qué franja se enmarca el orador. Basta con que se cumpla uno de los descriptores para que lo enganchemos ahí. No hace falta que se cumplan todos. Puede ser que un argumento sea fácil de seguir, que sería un 70 y 78, pero le falta engagement. Por dónde se mueve la normalidad. Yo lo que hago siempre es, en cuanto acaba de sentarse una persona, entre que le digo gracias fulanito, damos paso a menganito y menganito se levanta o abre el micrófono y hace la prueba de audio, lo que hago es apuntar al lado de su nombre en qué banda creo que esa persona está. Por ejemplo, 73-75. Y si tengo dudas, porque pienso que puede estar un poco por encima o un poco por debajo, le pongo un signo más o un signo menos. Por ejemplo, un discurso que sea promedio, pero que pueda estar en una banda superior, 73-75 más. Si es un discurso promedio regulinchi, que a lo mejor se queda en un 72, 73-75 menos. Y también, una vez que han hablado las dos personas, les pongo un mayor, igual o menor para ver si hay diferencia entre la pareja. Por ejemplo, si considero que el primer ministro lo hizo bastante peor que el viceprimer ministro, como 2 puntos de diferencia, pues le pongo 2 signos menos. Y así yo, cuando proponga los puntos de orador al final, pues ya tengo en mi cabeza unas pistas y una opinión que le puedo dar a mi panel sin tener que andar consumiendo tiempo de deliberación o de reflexión en silencio al principio, esos minutos para revisar notas, en a ver qué puntos de orador tengo.
Es un truco que puede tardar tiempo en desarrollarse, pero una vez que lo tengáis interiorizado, os va a salir prácticamente solo. Bien, un segundito. Vale, hemos visto los intervalos normales y que para elegir tenemos que fijarnos en los descriptores de las bandas y recordar lo que dice el manual. No hay ninguna característica individual que sea decisiva en sí misma. Lo que tenemos es que mirar el conjunto del discurso y equilibrando sus características, cuál es la puntuación más apropiada. La tabla de Varsovia existe para darnos un elemento de objetividad, para que no sea simplemente es un discurso bueno, es un discurso malo, le pongo 78, le pongo 80. Tenemos unos descriptores que nos ayudan, como si fuera una rúbrica, a decidir. Más cosas que conviene tener en cuenta. Siempre ponderar la situación particular. Ejemplo que me pasó hace poco en un torneo. Estaba en una sala media-baja y me metieron un swing en el que había un campeón del mundo y una persona que también es bastante buena. Entonces, en esa sala, ese equipo, que era swing, ganó aplastantemente y tenían un, no sé si era un 81 y un 80, un 80 o 79, y el resto de equipos está por el 73-75, punto arriba. Equipo que esté por el 70-72. No pasa nada, no hay que tener miedo a tirar por arriba o por abajo. O está, por ejemplo, una persona en la top room, todos los discursos están en 78, 79, 80 y alguien mete la pata y presenta un discurso que está lleno de fallos lógicos, que no hay forma humana de entenderlo. No tengáis miedo en ponerle un 70, porque todo el mundo puede tener un mal día y un mal turno. Subir por encima de 80 ya es raro. Hay que pensar muy bien si hay que subir por encima de 80. Son discursos muy buenos. Lo mismo que si hay que bajar del 65, del 64. Son discursos 80 bajos, 60, 80, 60 bajos, poco frecuentes, y si sois muy extremos, probablemente la adjudicación os pida explicaciones y tenéis que ser capaz de darlas. O sea, tiene que ser muy justificado. Ahora, no tengáis miedo en ponerlo si creéis que hace falta. Hay mucho sesgo en el circuito hispano, tanto por arriba como por abajo. La tabla de Varsovia no va de 70 a 79. Tiene que ir y debe ir, irá más allá porque os vais a encontrar cosas por debajo de 70 y por debajo de 79. Otras consideraciones. Si os viene una persona que no es nativa de español, que tiene un acento muy diferente a vosotros, puede tener una pronunciación extraña, eso nunca jamás hay que penalizarlo. Valoramos el argumentario, no valoramos el delivery, no valoramos si habla bonito o habla feo, ¿vale? Y siempre hay que darle un empujón a las personas que están esforzándose por superar sus dificultades. Yo veo a gente de Portugal o de Brasil hablando en español que a mí se me cae la cara de envidia, ya podía yo hablar así portugués. También sesgos en parejas en las que tenemos un veterano y una persona que está empezando. Si la persona que está empezando lleva la carga del caso, la hace muy bien y el veterano vive de las rentas, no tengamos miedo ni vergüenza de poner al novato por encima del veterano. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¿Cómo ordenamos a la hora de liberar? Bien, habíamos dicho que llegamos a la liberación con nuestro
con nuestra banda ya predeterminada, hemos adjudicado las posiciones, en un caso extremo del manual nos quedan solo 3 minutos porque hubo que votar, si no, pues nos quedará un poquitito más, y vamos preguntando. Como jueces principales, lo habitual es que nosotros propongamos una banda o una puntuación, pero no pasa nada si os sentís más cómodos preguntándole al panel dónde se mueven y luego vais ajustando. Vais preguntando quién pensáis que hizo un mejor rol en la pareja, y también es una buena manera de empezar preguntando dónde creéis que estuvo el mejor discurso del debate, porque a veces no está en un equipo, sino que está en la persona que mejor lo hizo del segundo equipo. Yo suelo empezar por arriba, salvo en casos extremos, como el que os decía, en el que había un equipo que ganaba por paliza y el resto de equipos había que ir adjudicando. Suele ser más fácil empezar por arriba porque ya coges el tope y luego vas ajustando en función. Siempre, por favor, reservad los puntos, el tiempo necesario. Y si la comparativa es apretada, no tengáis miedo de reflejarlo. Pasa muchas veces que entre el primero y el segundo hay un tirabuzón de engage y se quedan a un punto. Y tampoco tengáis miedo de si del primero al cuarto hay 12 puntos de diferencia, porque hay veces que hay gente que gana un debate de forma aplastante y otra gente que no tiene su mejor debate, ¿vale? Cuando salgáis por ahí por el mundo, veréis que en el circuito internacional, sobre todo anglosajón, son bastante más generosos que el circuito hispanohablante en promedio con los puntos de orador. Estamos intentando estandarizarlo, pero todavía hay un poco de puño cerrado. Recordad también que no por ser un discurso más o menos argumentativo o refutativo va a ser mejor o va a ser peor, porque argumentación y refutación son argumentos a efectos de la tabla de Varsovia y tienen que tener la misma valoración. Nunca, nunca, nunca en un feedback dar los puntos de orador, ni antes ni después del debate. Se saben cuando se libera la tabla de oradores. Lo podéis hacer en prácticas para que la gente vaya teniendo una idea. Tampoco podéis usar los puntos de orador para castigar a alguien que ha vulnerado equidad. ¿Vale? O sea, el hecho de vulnerar equidad no implica automáticamente menos 5 puntos de orador. Tenéis que valorar en qué medida un discurso que no sea persuasivo, porque las faltas de guía no suelen ser persuasivas, se merece más o menos puntos de orador, ¿vale? Recapitulando entonces, 3 sesgos frecuentes que debemos desterrar. Usar solo el intervalo 70-79, puntuar en función de la sala. Estoy en la top room, tengo que regalar 80, no. A veces la top room no tiene su mejor ronda cuando estáis vosotros y nadie pasa de 78. Y también una cosa que pasa a veces que es puntuar en función del nombre. Porque es un veterano, porque es grandioso, cómo le voy a poner yo a un finalista de FEMUDE un 73, o cómo le voy a poner a una persona que lleva 5 meses debatiendo un 78. Pues pasa. Los campeones tienen fallos y los novatos tienen grandes aciertos. No puntuemos, por favor, por el nombre. Una manera de evitar ese sesgo cognitivo es llegamos a la liberación y a lo mejor estamos con gente que esa gente tan renombrada pues no la conoce, o al revés. ¿Qué tal lo hizo usted en lista de gobierno? No decimos el nombre porque ese nombre ya activa nuestros prejuicios cognitivos. Orientaciones de urgencia. 73-75. Discurso bueno en la media, podría ser mejor, pero se entiende. Subimos. 76-78. Muy bueno, deja pocos huecos.
79-82. Realmente excelente. Hay cabos sueltos, pero son muy difíciles de ver. 83-85 es algo excepcional. Son discursos ganadores de una top room en un buen torneo. Abajo. 70-72 es un discurso más o menos decente, que se puede entender, pero tiene algunos fallos y normalmente le va a faltar desarrollo. 67-69, un discurso más bien malo, se dejan muchas cosas en el tintero y faltan pruebas por todas partes. 64-66 es un discurso muy malo, donde hay que buscar los argumentos entre las sombras y que es muy difícil de seguir. Por mi parte, creo que quedan cubiertos todos los puntos. Si tenéis dudas, dejadlas en el chat y estaré encantado de responderlas en este ratito que nos queda. ¿No hay dudas? Adelante. Dos dudas, o cosas a ver para que comentes y cómo lo ves tú, ¿no? La primera es un poco respecto a... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Me oyes, Dani? O tengo que activarlos, ¿no? ¿Me oyes ahora? Sí, ahora. Genial. Que eso, dos dudas o para que comentes a ver tú. Una es una experiencia que tuve yo para que me digas si esa es la forma correcta de valorar puntos de orador y otra es una consulta sobre un caso extremo sobre la cual creo que no existe una respuesta válida, pero a ver tú cómo lo ves, sobre todo pues para la gente que está aprendiendo, que creo que es una duda que pueden tener. La primera es yo he puesto una vez en mi vida por debajo del 55, lo cual es muy bestia. Concretamente, estaba en un torneo de la Rey Juan Carlos en 2019 y un chico que no ni hablaba muy bien español ni debía de haber hablado mucho en público, porque se levantó, era primer ministro además, dijo buenos días y se quedó en blanco y no dijo ninguna palabra más y se sentó. Entonces yo dije, ha dicho algo dentro del debate, es decir, no ha estado absolutamente en blanco, ha dicho dos palabras, así que 52. ¿Cuánto hubieses puesto tú? Hombre, por no humillar al chaval, yo había puesto un 55, que es el máximo dentro de la banda de contenido no relevante porque no ha presentado nada, no ha ni siquiera hecho funciones. Es un caso muy extremo, pero había que utilizar la banda de 50 a 55. Vale, ok, genial. Esa es la primera duda. Y la segunda es, ¿qué ocurre cuando, supongamos, ¿no? Esto puede ocurrir a lo mejor cuando gente que para nada puedo ser yo va a un torneo de debate con un novato al que está dando clase y a lo mejor el novato no sabe absolutamente nada, ¿no? Y está en una top room, ¿vale? Llegamos a la top room y entonces salgo yo y además de primer ¿Se ha ministro, cortado? yo, ¿no me oyes? ¿Hola? ¿Dani? Dani se está reconectando. Eh, Ahora. ¿Ahora? Genial. Ahora vas con Eh, un vale, genial. Entonces, eso, supongamos que un dinosaurio llega a Top Room haciendo un programa con un novatillo, es primer ministro y saca todo el caso, ¿no? Y hace un discurso muy bueno y que gana al resto de equipos y quedan primeros, ¿no? ¿Qué pasa? El chavalillo con el que va habla nada, un minuto y medio porque su primer BPI está cortadísimo y dice dos cosas que no aportan absolutamente nada al debate. Eh,
y que no son relevantes, incluso ligeramente contradictorias, porque está nervioso y la lío un poco. El resto de equipos hacen discursos bastante buenos, todos en general te hacen un 79-80. ¿Cómo hay que valorar eso? Supongamos que hay un 82, que yo he hecho un 82 y siendo estrictos, mi compañero ha hecho un 68, ¿vale? El problema es que si sumamos mi 82 y su 68, quedaríamos cortos, pero el panel de jueces está de acuerdo al completo que con mi discurso ha sido suficiente para ganar el debate. Entonces, ¿cómo se actúa de esa forma? ¿Se Vale. suben los puntos a los lados novatos? ¿Se bajan al resto de equipos? Supongamos que tú tienes un 82, ¿no? Sí. Y el equipo que queda en segundo y ganas. El equipo que queda en segundo lugar ha hecho también discursos brillantes, son cada uno de 80 y 80, ¿no? Hubo 82 y 81 incluso, para súper ajustado. Pero lo mío aún así habéis quedado, de acuerdo que era suficiente para ganar. Hubo 81-81 para que yo no dijera diferencia. Vale, 81, 81, 162. Vale, pues 162 menos 82 hacen 80, ¿no? Vale, pues y tu compañero tendría que tener un 81 para que pudieras ganar. Un caso extremo en el que se suspenden un poco, como diríamos los teóricos de la literatura, los criterios de ahí habría un arrastre por la propia mecánica del juego de que no puede tener el equipo que queda en primer lugar menos puntos de orador. Sería lo lógico que, pero por las restricciones que nos impone el formato, no se puede poner menos puntos. Tendría sentido porque lo que se está valorando son la calidad de los discursos que hubieran 82 y 68, pero tal y como están las normas del derecho, ahí habría un arrastre por parte de. Muchas gracias. Gracias a ti por tus cuestiones. ¿Hay alguna más por ahí? Adelante, Mario. Si estás diciendo algo, no te oigo nada. Te he hecho un moderador para que puedas hablar. ¿Hay más preguntas por ahí? Pues Mario, si quieres, parece que no hay más preguntas. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Oís a Mario? Yo no lo oigo. Ponlo en el chat si quieres y te respondo de viva voz. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, entiendo, Guillermo, que lo dejamos hasta la próxima, ¿no? Fantástico. Pues muchas gracias por todo, Dani.
fantástico taller y súper útil sobre todo. Muchas gracias también al equipo de Adjudicación, que es quien está organizando y coordinando todo el programa de formación, a Joncal, a Simón, a Yanko, Borja, a Prieto. Así que mil gracias al equipo que está haciendo un trabajazo. Y de nuevo gracias a la Camilo por cedernos las plataformas y las licencias para poder trabajar aquí. Así que nada, nos vemos ya en la próxima. Probablemente la semana que viene habrá más sesiones y más cosas que podamos hacer y trabajar. Y nos vemos muy pronto, en 2 o 3 semanitas, creo, en Jaén. O sea que genial todo. Muchas gracias a todos los que habéis venido y nos vemos en la próxima. Gracias, adiós. Adiós.